Bueno, hermanos, para empezar, quiero que todos abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Romanos 1, del 5 al 7. Así dice la palabra del Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, el título de la prédica de esta noche es Gracia y Vocación. Gracia y vocación. Primero definiremos algunas palabras. Si bien hemos encontrado la palabra vocación cuando hemos leído Efesios 4:1, ¿verdad? Pero entenderemos qué es vocación. Tal vez ya lo sabes, hermano, pero queremos definirlo, ¿ya? La vocación es la inclinación, el deseo profundo de una persona hacia una profesión. Puede ser una profesión, puede ser un modo de vida o alguna actividad. Esto viene del término latino vocatio, que significa acción de llamar o ser llamado, ¿no? Entonces, es como un llamado. Y justamente esa es una de las doctrinas que vamos a ver aquí. Una doctrina que se le llama el llamado eficaz. El llamado eficaz, que también podemos encontrarlo, ¿no?, en las doctrinas de la gracia, pero esta vez lo vamos a ver como la gracia irresistible. ¿Has escuchado de esa doctrina? Están entre las doctrinas de la gracia. Justamente vamos a ver mucho de la gracia de Dios esta noche en estos versículos. Entonces, no es de sorprendernos que nadie tenga la vocación de seguir a Cristo. Y esa es otra doctrina de la gracia, la depravación total. Para explicarte un poco qué es la depravación total, es que, recuerdan, ¿no? Jardín de Edén, Adán y Eva, entra el pecado porque ellos fallan, al único mandamiento que Dios les da, y ellos fallan. La humanidad cae en ese estado pecaminoso, por lo cual todos los seres humanos no pueden dejar de pecar. Y solamente por un llamado eficaz, un llamado que solamente viene de esa poderosa palabra de Dios, es que nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, estábamos así, ¿no? Hemos sido traídos a vida. Pero este tiene que ser un llamado eficaz de Dios. Y estamos tocando varios puntos de las doctrinas de la gracia, ¿no? Por eso son las doctrinas de la gracia, porque justamente vemos la gracia de Dios magnificada, expuesta hermosamente en estas 5 doctrinas. Yo sé que en nuestro contexto estas doctrinas de la gracia son muy cuestionables, no les gusta, están más con eso del libre albedrío, que tú puedes elegir, está en tus manos, te dicen, ¿no? Pero esta noche vamos a ver un poco de ese llamado eficaz, de esa gracia irresistible. Pero también vamos a recordar un poco del contexto. Estamos en Romanos, estamos empezando, ¿no? Capítulo 1. Y como hemos visto lo anterior, ¿no?, con la exposición de nuestro hermano, si vemos desde el capítulo 1, versículo 1, vemos a Pablo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que el Evangelio, ¿no?, es que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y nosotros, creyendo en eso, con una fe verdadera, entonces entramos en la salvación, somos salvos. Entonces vemos que Cristo, que murió en la cruz por nosotros, ahora tenía que morir cruz por nosotros, ¿no los debía? No, ¿ve? Dios no nos debe nada. Es más, incluso recordando, volviendo otra vez al Jardín de Edén, en el momento que han pecado, Adán y Eva, la humanidad se merecía todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios. Dios
justamente podría derramar eso en ese momento, pero no lo hizo. En vez de eso extendió gracia. Desde ese momento, todo lo que tenemos, todos los humanos, es gracia, porque nos merecemos el peor de los castigos, pero no lo tienen mucho, ¿verdad? Ven en la calle hasta los incrédulos les va muy bien, tienen una bonita casa, una bonita familia, hay días soleados, la lluvia que llega a los campos, pero vamos a separar la gracia en dos partes. Una es la gracia común. Esa es la gracia común que incluso les llega a los incrédulos. Pero esta noche no estamos hablando de la gracia común, porque Pablo empieza diciendo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto no es algo que tienen los incrédulos. Por eso estamos con las doctrinas de la gracia. Les he comentado, ¿no? De la gracia irresistible hemos mencionado la depravación total. Entonces, en el versículo 1, ¿qué vemos esta gracia? Cristo ha venido, nos ha librado del pecado, el Espíritu Santo nos ha prácticamente dado vida, no merecíamos eso, pero esa es la gracia de Dios. Esto mediante su Evangelio. Vamos a ver más detalladamente eso cuando lleguemos al versículo 16 y 17. Pero entonces vemos desde el versículo 1 al predicador, es Pablo, ¿no ve? Pablo, el predicador del Evangelio. Versículo 2, vemos la promesa del Evangelio que ha sido dada en las Escrituras. Versículo 3 y 4, ¿de quién se trata el Evangelio? De Cristo, ¿verdad? Cristo que nos dice aquí que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿De quién se trata el Evangelio? Y este Evangelio que impacta en nuestras vidas, que ha impactado en la vida de Pablo, y Pablo también proclamaba ese Evangelio, este Evangelio, luego vamos a ver desde el versículo 5 en adelante, algunas características, ¿no? ¿Cómo ha repercutido esto en Pablo? ¿Cómo repercute eso en cualquier creyente, incluso del día de hoy? Entonces, vemos un poco del contexto que ha pasado, ¿no? Vemos que esta vocación, este deseo, esta inclinación de vivir de cierta manera, pues Pablo sí la tenía. Y aquí vamos a ver unas cuantas características, incluso luego después del versículo 8 en adelante, vamos a ver más características, pero hoy solo es hasta el versículo 7. Entonces, si leemos el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está diciendo, y por quien recibimos. Ahora, este recibimos está en plural, ¿no? Capaz que Pablo está incluyendo a alguien. Bueno, en género literario se entiende eso como un plural majestático. En una serie de discursos puedes cambiar el pronombre singular en plural. Esto por ser más solemne, por también en alguna forma incluir a los oyentes. Pero esto, Pablo dice, recibimos la gracia. Ya hemos hablado un poco de la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es esta gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Esta gracia divina. Hemos dejado de lado la gracia común, eso es otra cosa, hemos dicho. La gracia de Dios, esa gracia divina que ha caído sobre nosotros, yo espero que con todos, yo no veo sus corazones, pero esta gracia de Dios básicamente se define como un favor inmerecido. Es un término que muchos ya lo deben conocer, es un favor inmerecido, es un regalo que no merecemos. Y yo he escuchado de un pastor que me gusta este término. Si bien el término favor inmerecido, regalo que no te mereces, es correcto, pero me parece interesante. Yo escuché a un pastor decir que más bien es un regalo, un favor desmerecido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un favor inmerecido y un favor desmerecido? Les voy a dar una ilustración para que puedan entender. Vamos a ir a un escenario, ¿ya? Imagínense a los bomberos. Los bomberos están ahí y digamos que van a dar unas medallas de honor a los mejores bomberos. Y de repente ocurre un incendio, ¿no? Todos se suben al camión y van al incendio. Y está ahí el edificio quemándose y los bomberos bajan del camión y agarran la manguera y están apagando el incendio, están echando agua, otros tal vez están agarrando las hachas y tratar de rescatar a alguien que esté por ahí vivo, tal vez encuentran a alguien, ¿no? Se están esforzando estos bomberos.
Y les voy a mostrar 3 tipos de bomberos. Este era el primer bombero, ¿no? Muy buen bombero, ¿verdad? El segundo bombero. Imagínense, mientras todos están haciendo eso, imagínense un bombero, y yo he visto esto en muchos trabajos, no solo en los bomberos. Este es el ejemplo de esta vez, ¿no? Imagínense a un bombero, está parado ahí, sin hacer nada, mientras los otros están esforzando, el otro, tal vez mirando su celular. ¿Qué hay en TikTok, no? Ese bombero, ¿creen que se merezca una de esas medallas de honor que les he comentado? No, ¿no ve? Ese bombero no se merece esa medalla. Pero les voy a dar un tercer tipo de bombero. El primero era los que están apagando el incendio, esforzándose. El segundo está ahí de vago, viendo el celular. Pero este tercer bombero, imagínense que está yendo a un lugar del edificio donde no ha llegado el fuego y él saca de su bolsillo un encendedor y se pone a encender más fuego. Un bombero que está encendiendo fuego, ¿no? Eso es un poco gracioso. Entonces vemos estos 3 tipos de bomberos. El que se esfuerza, el que no hace nada y el que está encendiendo más fuego en vez de apagarlo. Uno diría, esos que se están esforzando merecen las medallas de honor. Ellos lo merecen. El segundo, no se merece. No se merece. Merece que lo despidan, ¿no? No está haciendo su trabajo. Y digamos que a ese que no está haciendo nada, le dan la medalla, una de esas medallas de honor. Sería un regalo que no se merece, ¿verdad? Un favor inmerecido. Pero imagínense que al tercer bombero, el que está encendiendo fuego, a ese que le deberían hacer. No solo deberían despedirlo, deberían arrestarlo, ¿no ve? Imagínense que a él le dan la medalla de honor. Yo sé que parece, lamento un poco, ¿por qué le van a dar la medalla de honor, no? Pero ese último bombero, si le dan la medalla de honor, ese es un regalo desmerecido. No solo no se lo merece, sino que merece lo contrario. Pero tal vez algunas personas dirán, ya, entonces los de la humanidad somos como los bomberos, ya, tal vez los que nos esforzamos más somos como el primer grupo de bomberos, así que están esforzándose. No. Todos y cada uno de los seres humanos están en la tercera categoría de bombero. Están encendiendo fuego. Ninguno está ni en la primera ni en la segunda, están en la tercera. Porque Dios, ¿qué requiere de nosotros? Si fuera por la ley, tendríamos que cumplirla perfectamente, ¿no? Pero nosotros no solo no la cumplimos, sino que hacemos lo contrario. La Biblia misma dice que todos somos pecadores y aquí traigo de vuelta la doctrina de la depravación total, que el hombre siempre peca. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos el tercer bombero, éramos el tercer bombero que estaba encendiendo y hemos recibido un regalo desmerecido. Esa es la gracia de Dios. Y no solo la gracia de la salvación. Yo sé que cuando alguien escucha el Evangelio con fe, es salvo, es gracia de Dios, no era por nuestras obras. Pablo lo dice una y otra vez, no por obras es gracia, y si es por obras ya no es gracia, dice, ¿no? Entonces, tenemos esa gracia que tenemos de la salvación por medio del Evangelio. El Evangelio también es una gracia que no nos merecíamos. No nosotros, ¿por qué deberíamos exigirle a Dios que Cristo muera por nosotros, que pague por nosotros? No, eso era simplemente porque Dios quiso hacerlo, es gracia. Pero aparte de esa gracia bien no viene sola, vienen muchas gracias, otras gracias que vienen de Dios. Si ahora podemos vivir una vida cada vez santificándonos más, con nuestro esfuerzo, pero también con la ayuda de Dios, saben que es sinergista, ¿no? Es otra gracia. La justificación es otra gracia. Nos han perdonado sus pecados. Gracia. Yo estoy aquí esta noche con este privilegio de estar hablando aquí. Gracia. Es gracia. Pablo mismo reconoció esta gracia diciendo que él ha recibido, dice, gracia y el apostolado. Otra gracia que ha recibido Pablo. El apostolado. Aquí vamos a definir un poco esta palabra, apóstol. Yo sé que en el anterior ya se mencionó, pero solo vamos a recordar unas cuantas cosas. Pablo era un apóstol y los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. ¿Quién lo envió? A los apóstoles comisionados
expresamente por Jesucristo. Y a Pablo igual, ¿no? Pablo igual, por eso aquí está diciendo, recibió esta gracia del apostolado. Bien, si bien esta palabra apóstol significa enviado, pues podemos aplicarlo en muchos ámbitos. Jesús mismo se le dice que es un apóstol, es un enviado del Padre, ¿no? Hebreos 3. Pero esta palabra tenemos que tener cuidado, porque si bien cualquier persona está llamada a predicar el Evangelio, por lo tanto, podemos decir que somos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, en cierta forma podemos decir que es una especie de apostolado, pero yo no quiero que esa palabra lo tomen así, porque en nuestro contexto, esta palabra apóstol pues ha sido tergiversada horriblemente, porque hay personas que se hacen llamar apóstoles hoy en día, y como se hacen llamar apóstoles hoy en día, quieren tener como más autoridad, piensan que éramos pastores y esto no es suficiente para mí, ahora voy a ser un apóstol, ¿no? Pero los apóstoles solo eran los 12 y Pablo, nada más. El fundamento, como dicen Gálatas, ¿no? Fundamento. Nosotros estamos fundamentados en eso y déjame darte una ilustración para eso. Porque imagínense, yo he trabajado en construcción y imagínense que un edificio, ¿no? Y yo sé un poco de esto, como les dije, trabajé en construcción en mi juventud. Y lo primero que se hace en un edificio, ¿qué es? Poner los cimientos, ¿no? En el lenguaje de aquí, entre los constructores, pues le decimos las zapatas, ¿no? Están ahí, hacemos las zapatas, cavamos unos enormes huecos. Y yo nunca trabajé en una casa más grande de 3 pisos, porque entonces cavabas alrededor de 2, 3 metros, tal vez más, dependiendo de la tierra, ponías el cimiento, esa zapata, luego erigías los machones, las cadenas, los muros y todo encima de ese cimiento, ¿no? Y esa es la doctrina apostólica. ¿Cómo sabemos de Jesús? Los apóstoles. El apóstol Pablo estamos leyendo una carta esta noche, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen. Estoy haciendo la zapata, el cimiento. Y luego se edifica, ¿no? El primer piso, ya hemos terminado. Segundo piso, tercer piso. Y tal vez yo digo, estamos en el tercer piso, creo que voy a vaciar otra zapata. Es incoherente, es tonto. Eso es la misma ilustración de los que se creen apóstoles hoy en día que quieren recibir esa autoridad. Los apóstoles solo eran estos que pasaron con Jesucristo y vamos a ver en un momento que también Jesucristo mismo ha llamado a Pablo. Incluso Pablo dice, ¿no? Yo he trabajado más que todos. Podemos, por favor, ir a 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. Y mientras vemos que Pablo cómo trabaja, yo quiero que tomes atención a cuando menciona la gracia y el llamado, pero eso quiero que lo notes en varios versículos que vamos a leer esta noche. Trata de identificar esas palabras. Así dice, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pues antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconocía que este apostolado era gracia. Él hacía todo por gracia, trabajaba mucho por gracia. Y por eso he empezado con esa palabra, ¿no? Que es vocación, el deseo de hacer algo, ese llamado de hacer algo. Yo sé que todos, no sé si todos, pero al estar en los últimos cursos del colegio, ¿no? Algunos nos han llamado a lo que se llama orientación vocacional, ¿no ve? A mí me han llamado, era en la zona sur y luego nos han hecho hacer una especie de test y para ver a qué estás llamado, ¿no? Para ver qué puedes estudiar. Entonces, como hemos definido vocación, esa inclinación, ese deseo de un modo de vida, decía, ¿no ve? Pablo tenía ese modo de vida. Acabamos de leer que trabaja un montón, Pablo. Se esfuerza mucho. Al final de tu Biblia, la mayoría de las Biblias lo tienen los mapas, ¿no ve? El último mapa normalmente son los viajes misioneros de Pablo.
¿Ven cuánto se ha esforzado Pablo? Pablo se ha esforzado mucho, ha viajado de aquí para allá y no eran viajes bonitos. Estaba arrestado, lo han perseguido, lo han azotado hasta casi la muerte. Pero Pablo tenía así ese contentamiento, tenía siempre esas ganas de trabajar para el Evangelio. Él ha sido llamado eso, apóstol de los gentiles, también dice, ¿no? Entonces, esto me recuerda, cuando estaba leyendo un comentario, una anécdota del pastor Moody, y dice que él estaba en una ocasión dando un sermón, y acaba el sermón, tan, lo acaba. Y se le acerca, dice una persona después del sermón, y le dice, pastor, en ese sermón que ha dado usted ha tenido más de una decena de errores gramaticales. ¿Y qué responde Moody? Dice, seguramente, mi educación no fue la mejor, estaba muy limitada, pero toda la gramática que tengo, todo mi esfuerzo que yo tengo, lo he dado en ese sermón. ¿Tú puedes decir lo mismo? Entonces vemos esta convicción, este deseo de vivir así, de esos hombres en la historia, de Pablo que estamos viendo esto, pero también cómo te estás esforzando tú, hermano. Tienes esa vocación, esa convicción. Y justamente Pablo es lo que dice a continuación, ¿no? Dice que has recibido la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Porque Pablo quería enseñar, la carta de los romanos mismo es, tantas doctrinas podemos ver en ahí. ¿Por qué? Porque quería que los romanos sepan esto. Y no solo los romanos, porque hoy día estamos leyendo esto, estamos aprendiendo mucho de esto y es solo la salutación. Y Romanos, pues, bueno, también tiene la salutación más larga, que nos da más información. Estamos aprendiendo de esto. Y Pablo dice, quiero que las personas, quiero promover en las personas que obedezcan a la fe, el depósito de la fe, las doctrinas. Prácticamente es como un vistazo a la gran comisión. Jesús que ha dicho que prediquemos, pero que les ayudemos a esas personas a cumplir el mandato que Jesús nos ha dicho, todas esas cosas que nos ha enseñado, tenemos que esforzarnos porque nuestro hermano, hermana, pueda cumplirlo. Y viceversa, ¿no? Porque Pablo tampoco va a decir que todos solo ilústrense conmigo. Más adelante vas a ver que Pablo quiere visitar Roma porque quiere edificar y ser edificado. Entonces, tú te estás esforzando así, tienes esa vocación, tienes ese deseo de ese modo de vida, de edificar a tu hermano, de predicar el Evangelio a las naciones, como dice después este versículo. Sabemos que Pablo, ¿no? Que les he mencionado, que ha hecho muchos viajes misioneros, ha predicado en todo lugar, en las sinagogas, pero también, sobre todo a los gentiles luego. Pero tú, ¿cómo te estás esforzando para eso, hermano? Yo sé que el momento de evangelizar muchas veces da miedo, especialmente cuando estás comenzando. Y eso le decirme, ¿qué voy a decir? Tal vez entre en pánico ese rato. Si me hace preguntas, ¿cómo voy a responder? Si no tengo una respuesta, ¿qué voy a hacer? Trataba de ver en mi mente como si fuera un debate, ¿no? Con la persona que estás ahí para evangelizar. Te da miedo a veces. Yo he pasado por eso. Yo sé que tú también, hermano. Pero es algo que se requiere de nosotros. Tenemos que promover la obediencia a la fe. Así dice la Biblia de las Américas. Añade esa palabra, ¿no? Y a todas las naciones, bueno, tú no te estoy diciendo que seas un misionero, pero si tienes ese llamado, gloria a Dios. Pero a tu vecino, a tus hermanos, tal vez no, ellos no son creyentes, ¿no? Puedes predicar a las personas que tienes alrededor. Muchas veces vas a predicar, vas a fallar, vas a exponerlo mal tal vez, porque ese rato te has puesto nervioso. Pues va a pasar, pero hazlo, hermano.
Y de esas fallas, de esos errores que has cometido ahí, tal vez alguien ha venido con una cuestión, una pregunta y tú no sabías qué decir y luego solamente te has retirado, ¿no? Por eso es bueno que nos edifiquemos unos a otros. Por eso es bueno que leamos la palabra de Dios. Una herramienta es la apologética, ¿no? Pero la palabra de Dios es lo primero. El Evangelio es lo que tenemos que predicar. Porque muchas veces cuando las personas están, ya tienen un recorrido evangelizando, y esto también me ha pasado a mí, se topa con esta apologética y a veces solo quieres debatir y te olvidas de predicar el Evangelio. Eso no estás haciendo, no estás promoviendo la obediencia a la fe, simplemente quieres ganar una discusión. Entonces, el Evangelio, no importa si pierdes el debate, que escuche el Evangelio. Como dice el versículo, no a todas las naciones, pero dice esto, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Eso me trae a la mente, pues, Éxodo 27, el tercer mandamiento, ¿no? De no tomar el nombre de Dios en vano. Porque si tú dices, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano y estás viniendo todos los domingos aquí y el momento que se te abren las puertas de la predicación no haces nada, incluso tal vez vives de una manera que es incoherente con la fe cristiana, estás pisando el nombre de Dios. Porque la gente te va a ver a ti y va a decir, así son los cristianos. Por culpa de esos malos cristianos, por culpa de esos que fallan, que no se esfuerzan, que no toman en serio esta vocación de seguir a Cristo, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, si nosotros tenemos un poco de temor de Dios, y deberías tener mucho, tu vida debería ser coherente con lo que dice la Biblia, coherente con lo que predicas, coherente con el Evangelio. Vocación, les dije. Versículo 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿A quiénes son esos vosotros? Pablo le dice, no a todos los romanos, a la iglesia, a los creyentes que están en Roma. Eso está claro, ¿no? Eso nos explicó la anterior semana. La anterior semana. Pero dice aquí, llamados a ser de Jesucristo. Yo te animo a que consultes un interlineal, pero si no sabes qué es eso también, solo ve otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, los llamados de Jesucristo. Si no me falla la memoria, o es la Biblia de Jerusalén, o es la Peshitta, dice, los llamados por Jesucristo. Nos topamos otra vez con la doctrina que les he dicho al principio, el llamado eficaz. Entonces, estas personas que tienen esta vocación, que tienen ese deseo de servir a Cristo y vivir conforme a su palabra, esas personas han sido llamados por Cristo. Quiero que traigan a la memoria una ilustración que les he dado, los bomberos, ¿se acuerdan, no? Tercer bombero, encienden más fuego en vez de apagarlo. Imagínense que ese llamado eficaz es como que, y esa gracia de Dios, ¿no? El llamado es una gracia. Le han dado, les he dicho, le dan a ese una medalla de honor. Pero no solo le dan la medalla de honor, sino hacen que esa persona ya no se comporte de esa manera. Él ya no va a ser un incendiario, así una persona que hace lo contrario a lo que se le exige, sino que Dios también le cambia su naturaleza, nacer de nuevo, ¿no? Juan 3, la regeneración. Sin esta regeneración, sin esta nueva vida, pues no podemos decir que tenemos esa vocación. Por eso la gente del mundo, todos los incrédulos, no pueden hacer nada. Incluso hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero luego ¿qué? Están en el gran poder, ¿no? Tomando, bebiendo y haciendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no pueden tener esa vocación, ese deseo de servir a Dios, ese modo de vida, si es que no son llamados eficazmente, si es que
no han nacido de nuevo. No pueden ver el reino de Dios sin eso. Entonces Pablo les dice a la iglesia que está en Roma, ustedes han sido llamados por Jesucristo. Pablo, ¿cómo estará tan seguro? No les conocía. Más adelante van a ver. Él está muy agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque su fe se conoce, dice, en todo el mundo. Entonces ellos tenían una vocación. Hemos visto que Pablo tenía esa vocación, ese modo de vida, ese deseo, esa inclinación a querer hacer lo que Dios requiere de nosotros, a ser obedientes, en una palabra. Entonces, estos llamados, el llamamiento eficaz, es totalmente necesario. Vamos a ver unos cuantos versículos. Yo sé que ustedes ya lo conocen, pero vamos a verlos. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37, así dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. De ningún modo le echo fuera, como dice de las Américas. Dice, todo lo que el Padre me da. Entonces, hay unas personas que el Padre le da al Hijo. No le da a todo el mundo, porque, ¿qué dice? Que todos van a venir. Llamado eficaz, todos y cada uno van a venir. Si tú te saltas al versículo 44, te dice la misma idea, pero al revés. Dice, nadie puede venir si el Padre no le trae. Es lo mismo, te lo está diciendo de otra manera, ¿no? Todos los que han sido dados vienen y los que no han sido dados, nadie va a venir. Llamado eficaz. Inclusive podemos verlo también en Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos a leer del 29 en adelante. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos topamos otra vez esa palabra, ¿no? Llamó. ¿A quiénes les ha llamado? A los predestinados. ¿A quiénes les ha predestinado? Dice, a los que conoció. Entonces, podemos decir que estos conoció es a los que amó desde antes. Este conoció es un amor íntimo. En otros lugares de la Biblia vas a ver ese amor íntimo, esa palabra conoció, es referido a las relaciones sexuales. Con los padres de Jesús, con Adán y Eva, cuando han tenido su primer hijo. Entonces, podríamos decir que, aquí hemos leído, ¿no? A los que conoció también los predestinó, ¿no? Podríamos decir que a los que amó los predestinó. Y ese es exactamente el lenguaje que usa Efesios. Se los voy a leer, Efesios 1. Efesios 1, versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Es lo mismo, en amor. ¿Y cómo termina ese versículo? Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, yo sé que hay algunas personas que dicen que este conoció presciencia, ¿no? Y presciencia es que Dios ha visto hacia el futuro y en el futuro ha visto quiénes le escogen a Dios y entonces a esos los ha predestinado. Es un poco confuso e incoherente, pero si fuese así, no sería por su voluntad, sería por la voluntad del hombre. Entonces, estas personas que Dios le da al Hijo, estos predestinados, estos escogidos, estos elegidos, yo sé que esa palabra, cuando yo me topo con otros cristianos y alguna vez tocamos ese tema, algunos se horrorizan, ¿no? Yo conozco pastores que cuando tocan estas doctrinas dicen que son del diablo, pero está en la Biblia, estamos viendo claramente que está en la Biblia. El llamado eficaz. Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esas personas que le dicen
que no le están siguiendo, Jesús dice, ustedes no son de mis ovejas. Está tan claro en la Biblia. Y vuelvo con esto. ¿Qué es todo esto? Gracia. Porque nosotros no hemos hecho nada, no merecemos que Dios nos ame, que nos predestine, que nos llame, que nos justifique, que nos glorifique. Es gracia. Pero esta gracia, ¿cómo la identificamos? Que hemos tenido ese llamado, que nosotros cuando oímos el Evangelio creemos sinceramente, seguimos en la gracia, ¿no? Pero no es como las personas, ¿no? Que estaban en el contexto de Santiago. Si tú ves Santiago, hay muchas personas que, pues, Santiago les dice, ¿cómo les voy a mostrar que yo tengo una fe verdadera, que realmente soy salvo, que soy un hijo de Dios? Se va a notar en las obras que hago. Voy a vivir de una manera que le agrada a Dios, una vida piadosa. Ya no robo más, sino trabajo. Ya no miento más, digo la verdad. Se nota en eso. Entonces, este llamado eficaz, esta gracia irresistible, que es esta gracia que nosotros tendríamos que estar gozosos y agradecidos, pero también se va a reflejar en cómo vivimos. Por eso les repito esa palabra, vocación. Se va a notar qué queremos hacer. Y queremos hacer lo bueno. No siempre lo hacemos. Romanos 7. Pero entonces son los llamados de Jesucristo. Él nos ha llamado. No es que nosotros hemos decidido un día, no, yo por mi voluntad he decidido convertirme en cristiano, yo me he convertido, dicen algunos, no. No, Dios te ha convertido. Él te ha hecho nacer de nuevo. Es de Dios. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. No sé dónde se pierden ahí. Seguiremos en nuestros versículos. Estábamos en el 6, ¿no? Versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Tú igual puedes revisar estas palabras y sería mejor decir llamados santos. Muchas Biblias lo traducen así, llamados santos. Pero primero, ¿qué dice? Amados de Dios. Amados de Dios. Vemos aquí un término que tenemos que explicar un poco. El amor. En la Biblia vamos a encontrar en los idiomas originales varias palabras para el amor. Hay, es como un amor fraternal. Hay fileo, que es un amor más familiar, de amistad. Hay la palabra eros, no está en la Biblia. Es, tal vez por sus connotaciones que inclinan hacia lo sexual, ¿no? Pero hay un amor que es el ágape. El ágape es un amor que no es egoísta, es espontáneo, de puro afecto de la voluntad de alguien, y eso es lo que hemos leído en Efesios. Dios se da a sí mismo, Dios se manifiesta en carne por amor a nosotros. ¿Ven que cada declaración que estoy diciendo está bañado de la gracia de Dios? Porque no merecíamos nada de eso. Él nos amó, no lo merecíamos, lo desmerecíamos, pues, recordando el término que les he dicho, ¿no? Pero si bien el amor ágape es así, también hoy en nuestro contexto, este amor también, esta definición de amor también está toda tergiversada, toda chueca, porque, por ejemplo, en el amor de pareja, dicen que de repente lo ama, de repente ya no lo ama. A veces dicen un padre y lo ven al niño, tal vez le da chicote, ¿no? Porque está mal. Y dice, no, ese padre, mire, no le está amando a su hijo. Cuando la Biblia dice lo contrario, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Ven cómo hoy se ha choqueado, está totalmente tergiversado este concepto de amor, pero el concepto de amor bíblico hemos visto que es del puro afecto de la voluntad, especialmente hemos visto en Efesios, que es de Dios, pero no lo merecíamos, por eso es por voluntad. Merecíamos el castigo, que nos despidan a la cárcel como al tercer bombero que les he ilustrado. Pero algo más del amor de Dios. Si tú también has leído un poco de teología,
En los atributos de Dios vas a ver el amor de Dios. El amor de Dios. Me gusta como lo dice MacArthur. Él, donde pone los atributos de Dios, pone entre paréntesis, porque a él le parece mejor ese término, las perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque cada atributo de Dios es perfecto, es infinito. Nosotros nomás tenemos todas esas cosas, pero limitadas, porque Dios, su conocimiento es infinito, no tiene límites. Su conocimiento tiene límites, ¿verdad? En el amor es lo mismo. El amor de Dios sin barreras. Tal vez no lo podamos concebir, esa cantidad de amor. Pero ese amor nos ama a nosotros. Por eso vemos ese gran sacrificio de Cristo. Pero si tú ves justamente los atributos de Dios, hay atributos comunicables. Entonces nosotros que somos los amados de Dios, estos romanos que son los amados de Dios, dice, el pueblo de Dios es los amados de Dios. Nosotros tendríamos que reflejar ese amor de Dios. ¿Cómo estás reflejando ese amor de Dios? Termina el servicio y luego tú guardas tu Biblia y de repente como si te hubieras teletransportado, ya no estás aquí. Tal vez sin siquiera saludar a un hermano, ¿no? No te estoy diciendo que con saludar y no saludar pues es algo grave, ¿no? Pero se nota en cómo tú amas a tus hermanos. Es incoherente decir que amas a Dios y no amas a su iglesia. Es una frase que escuché. Entonces tenemos que reflejar ese amor de Dios. Dice, a los amados de Dios, entonces nosotros reflejamos ese amor. Me gusta como MacArthur da unos dos aspectos que te pueden ayudar a mejorar ese amor que tienes que tener con tu prójimo. MacArthur dice, uno, tienes que estar dispuesto a pedir perdón. Porque aún tenemos ese pecado remanente. Vamos a hacer alguna cosa que tal vez ofenda a un hermano. Vamos a cometer errores. Entonces tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. ¿Y MacArthur qué dice el segundo? A perdonar. Es lo mismo, ¿no? O tú estás en un lado o estás en el otro lado. Te da esas pequeñas pistas para mejorar, que reflejes ese amor de Dios. Pero también, como dice en Efesios, ¿no? En Efesios también, ¿qué vemos? El amor de los maridos hacia sus esposas. Dicen que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Inclusive podemos leer Juan 13:34, se los voy a leer, miren, Juan 13:34. ¿Dónde está? Juan 13:34. Dice, Cristo está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús, nuestro Señor, Dios mismo, nos ha amado y nos está diciendo que amemos como Él nos ha amado. Y traigo otra vez a la memoria lo que he dicho hace un momento, ¿no? De Efesios, de los maridos hacia las mujeres, justamente algo que leí, no recuerdo el autor, refiriéndose a esto decía, si Dios exige que amemos como Él nos amó, y dado que su amor es infinito, como ya les he dicho, entonces se diría que nosotros nunca amamos lo suficiente. Te da un motivo para esforzarte más, ¿no? Si tenemos que reflejar ese amor, que tenemos que amar como Cristo nos ha amado, y Dios en sus atributos, su amor es totalmente sin límites, bueno, nosotros no podemos esperar amar así, pero lo que nos puede llamar a eso es a esforzarnos mucho más, mucho más. ¿Cómo va a reflejar ese amor? Exhortando a nuestro hermano, corrigiéndole, pidiéndole perdón o perdonándole, predicando el Evangelio, predicando a todas las naciones, como hemos leído hace un momento. Entonces tenemos que reflejar ese amor, porque sin ese amor, el mismo apóstol Juan una y otra vez te lo dice en su carta, que esa es una característica del cristiano.
que tenemos que tener ese amor. ¿Y cómo nos atrevemos a decir que somos cristianos si no estamos teniendo ese amor, como ha dicho Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Si no estamos reflejando ese amor, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que hemos tenido ese llamado eficaz? Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener ese deseo, ese modo de vida que le agrade a Dios. Pablo lo tenía, ya los he dicho. Él predicaba un montonazo. Se esforzaba tanto. Él estaba, lo decía, soy como un deudor, pero también quiero hacerlo. Estaba obligado, pero también queremos hacerlo por amor, ¿no ve? Es un mandato, pero también queremos hacerlo. Y yo te animo, hermano, a que medites en eso, porque creo que es algo que nos falta mucho a los cristianos, reflejar ese amor de Dios. Él nos ha amado, deberíamos reflejar eso. Pero ¿qué nos dicen los llamados santos, ¿no? Totalmente conectados. Si hemos sido apartados por Dios, esa es la palabra santa, ¿no? Apartados por Dios, debería notarse en nuestra vida, debería notarse en el amor que tenemos. Pero luego, ¿qué dice? Pablo termina diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Me parece un buen paralelo de la bendición arónica o sacerdotal que hemos leído en Números, ¿no? Esta gracia y paz. Ya hemos hablado bastante de la gracia, ¿no? Pero ¿qué es esta paz? Que antes éramos enemigos de Dios. ¿Cómo vamos a tener paz siendo enemigos de Dios? Pero por su gracia, mediante su evangelio, ese evangelio que Pablo era la persona que luego hemos visto que ha sido una promesa. ¿De quién se trata el evangelio de Jesucristo? Esta gracia, hemos sido llamados eficazmente, hemos sido apartados, hemos sido amados. Paz, el resultado obvio, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Es la mejor paz. Paz que se han agradado muchas personas, aun cuando estaban en tiempos de tribulación, tenían esa paz. Es la paz que no puede dar el mundo, solamente la puede dar Dios. Y entonces Pablo les da este saludo. Siempre termina así, van a ver sus demás cartas, termina gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre termina así. Pero ¿quiénes tienen este beneficio? Es un beneficio. ¿Quiénes tienen este beneficio de tener esta paz? Y hemos dicho que gracia, ¿no? Es primeramente que hemos sido salvados. Pero también les he dicho que gracia es todo después de eso, sigue la gracia. Entonces, ¿quiénes tienen ese beneficio de que Pablo les pueda decir gracia y paz a ustedes? Si vemos las cartas, por ejemplo, se los voy a leer en un modo resumido, dice, por ejemplo, a los apartados de Dios, a los santos de Dios y a los que se santifican, los que invocan el nombre del Señor, Pablo a ellos les dice gracia y paz, 1 Corintios 1. A la verdadera iglesia de Dios, Pablo les dice gracia y paz, 2 Corintios 1. A los que por la voluntad de Dios han sido librados del pecado, les dice Pablo gracia y paz, Gálatas 1. A los que son fieles a Cristo, Pablo les dice gracia y paz, Efesios 1. A los verdaderos hijos en la fe, Pablo les dice gracia y paz, 1 Timoteo. ¿Ven a quiénes se les dice gracia y paz? Yo esta noche quiero decirles, hermanos, gracia y paz. Pero esa gracia y paz solamente si tienes una vocación de seguir a Cristo. Si realmente has sido llamado, se va a reflejar en tu vida. Y esta es la gracia que desmerecíamos. No nos merecíamos. Merecíamos lo contrario, merecíamos el infierno. Pero ahora se nos dice gracia y paz. Pablo les dice a los cristianos en Roma, gracia y paz. Quiero que leamos unos versículos para terminar. Vamos a 2 Pedro.
Segunda Pedro capítulo 1. Vamos al versículo 3 hasta el 10. Segunda Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Así dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En resumidas cuentas, saben, ¿no?, que en estas doctrinas de la gracia también está la perseverancia de los santos. Entonces, una persona diría, ¿yo cómo sé que he sido llamado? Pues cuando te esfuerzas, como hemos leído en este fragmento, cuando tu vida estás reflejando esto y estás haciendo todas estas cosas, estás confirmando ese llamado, esa elección, esa vocación, como dice aquí. Y Pablo os he confirmado, ¿no? Pero nosotros, si estamos en una vida tan valiente, obviamente que alguno va a pensar en condenación. Pero entonces este llamado eficaz, esta elección, esta predestinación, esta gracia que Dios nos da, se va a notar de esa manera. Y mientras tú te instruyas más, mientras vivas más así, vas a estar más convencido de esto. Eso es lo que dice el artículo 18 de nuestra confesión de fe, que titula de la seguridad de la gracia y la salvación. Una cosa es que ya la tengas, ¿no ve? Otra cosa es que ya la tengas esa seguridad. Entonces, por eso, todos por gracia, por eso tenemos que reaccionar humildemente, todo es gracia, y eso al final se va a notar con una vocación nuestra.